Epígrafe. Echar raíces en otro lugar cuando uno ya no es semilla implica en mayor o menor grado vivir desarraigado. Claudia Yelin, 2003. Un saludo muy afectuoso para todas y todos. Me corresponde hoy ofrecerles la última síntesis del ciclo de cuentística de autoras norteamericanas en nombre del equipo coordinador compuesto por Luz Dari Villamizar y quien les habla, Gloria Vélez. En esta oportunidad estaré refiriéndome al cuento Cielo e Infierno de Jhumpa Lahiri, una escritora muy cercana a mis afectos, como lo son muchas de las autoras que abordamos en este recorrido que iniciáramos el año pasado dentro del marco del Gilés y que continuamos luego en el 2021 bajo la estructura de la Escuela Maestros de la Sospecha. Y me resulta imposible no volver la mirada hacia el punto de partida y traer a colación una frase de Virginia Woolf extraída del primer texto que leímos conjuntamente y que reza así, abro comillas, una mujer debe tener dinero y una habitación propia para escribir novelas, cierro comillas. Mediante esta sucinta frase, Virginia Woolf quería llamar la atención sobre la notoria ausencia de las mujeres en la producción literaria antes del siglo XX. Y señalaba la autora que ello se debía a que no existían las condiciones históricas, económicas, sociales y culturales propicias para la creación literaria femenina. Pues bien, ha transcurrido casi un siglo desde que Virginia Woolf escribiera esa frase y hoy resulta evidente que las mujeres escritoras han sabido labrarse un espacio más que meritorio en el canon literario en el que antes solo figuraba la pluma masculina. Ello lo hemos podido constatar en el recorrido llevado a cabo en el Seminario de Literatura, en el que hemos abordado tan solo una muestra de la hoy fecunda tradición literaria femenina. Con enorme talento y estilos diferentes, las autoras seleccionadas para el seminario nos han adentrado en universos literarios en los que se trataron temáticas de diversa índole con gran belleza y hondura. Hoy llegamos al final del recorrido de la mano de Jhumpa Lahiri, escritora contemporánea, nacida en Inglaterra de padres indios y criada en Estados Unidos, quien recrea en su obra literaria un universo que tiene como telón de fondo el contexto migratorio. La movilidad humana, un fenómeno tan antiguo como la humanidad misma, alcanzó en el siglo XX, en el que se sitúa el cuento, proporciones sin precedentes gracias a la globalización y a los avances tecnológicos y de transporte, entre otras razones. En la mayoría de los casos, la migración es un viaje sin retorno, forzado por la pobreza, la falta de oportunidades, la guerra, los conflictos políticos, étnicos y religiosos, los desastres naturales y demás miserias que aquejan a la humanidad. Los sitios de destino son predominantemente los países desarrollados, dentro de los cuales sobresale Estados Unidos, país de inmigrantes por excelencia. Allí, como en ningún lugar, se congregan gentes venidas de todos los rincones del planeta. Millones de ellos atraviesan sus fronteras de forma irregular para asentarse en ese territorio y tratar de construir un proyecto de vida digno. En el cuento Cielo e Infierno, la autora recrea la vivencia migratoria de una familia proveniente de la India y perteneciente al grupo étnico bengalí. A diferencia de muchos migrantes que se ven forzados a salir de sus países por las razones expuestas anteriormente, el proyecto migratorio de la familia del cuento se ha realizado en condiciones óptimas, pues hacen parte de una migración calificada,
educada y regular, y por ello logran una inserción laboral y económica comparable o mejor a la que tenían en su país natal. Tienen a su favor además el dominio del idioma inglés, que aunque no es la lengua materna de la India, sí cumple la función de lengua franca en este país multilingüe y se usa en el dominio del gobierno y de la educación. Estas condiciones tan favorables no son en manera alguna las que experimentan la inmensa mayoría de los migrantes que deben batallar incansablemente y son explotados y marginados, cuando no perseguidos y deportados. No obstante, el hecho de que el proyecto migratorio se realice en condiciones ideales no quiere decir que no sea un proceso profundamente doloroso. Este proceso acarrea un sinnúmero de pérdidas y sacude el andamiaje identitario del sujeto inmigrante. El que se marcha de su país de origen deja atrás, y quizá para siempre, todo un universo de objetos simbólicos y materiales que constituían hasta entonces su entorno. Atrás quedan seres queridos, formas de habitar el mundo, referentes culturales y aspectos del sí que en adelante tal vez no se puedan recuperar. Los migrantes llevan a cuestas un bagaje cultural que inevitablemente entrará en choque con la cultura de acogida, dándose una confrontación de formas de ver el mundo, de costumbres profundamente arraigadas, de valores, creencias, etc. No es de extrañar entonces que cortes drásticos como los que trae consigo el cruce de fronteras geográficas y culturales acarree complejos y penosos procesos de reconfiguración de la identidad en un entorno extraño y acompañados por el sentimiento de la no pertenencia. Con la sensibilidad que la caracteriza, surgida seguramente de su propia vivencia trashumante, Jhumpa Lahiri ilustra en el cuento el intricado y largo proceso de adaptación a una cultura diferente y el papel que la familia desempeña en dicho proceso. Proceso este que varía de persona a persona y que tiene un alto componente de género, como lo podemos constatar a través del personaje de Aparna. Como muchas mujeres inmigrantes, esta joven mujer se ve obligada a supeditar su proyecto vital a las necesidades de su familia, canalizando todas sus energías en intentar propiciar una mejor vida para los suyos en el contexto migratorio. Cumple además la misión de salvaguarda de las costumbres culturales del país de ancestro y de guardiana de la lengua materna. En el relato se recalca la importancia de la comida autóctona, no solo como sostén para el cuerpo, sino también como sustento que nutre los lazos de identificación con los coterráneos, que vincula a los inmigrantes con su cultura de origen, entretejiendo de esta manera la continuidad simbólica de las prácticas culturales que los constituyen. Es así como Pranab Kaku encuentra en el seno de la familia de Aparna y alrededor de los platos indios un refugio momentáneo, una familia adoptiva que le sirve de anclaje identitario mientras da el salto a la cultura de acogida. Por otro lado, tenemos el personaje de Usha, que como es característico de los hijos de la migración, crece en el umbral entre dos culturas, escindida entre mundos disímiles que entran en choque, lo que le genera tensiones y contradicciones internas. También es factible que la pertenencia a dos culturas puede enriquecer enormemente la vida de Usha, si logra integrar de manera satisfactoria el patrimonio cultural y lingüístico que tiene a su haber. Además de estar atravesada por el duelo migratorio, Aparna se ve abocada a encarar los avatares que la existencia misma trae consigo y que en su caso se manifiestan
en el amor no correspondido, los celos infernales, varios embarazos malogrados, un matrimonio sin amor y la difícil relación con su única hija, cada vez más americanizada. El personaje vivencia todos estos desgarramientos sumida en el aislamiento y la invisibilidad que son propios del contexto migratorio. A Aparna le toma un lapso muy largo de tiempo regresar del infierno que la llevó al borde del suicidio, para finalmente entender que más allá de las diferentes culturas, de las diferencias culturales que apartan, se encuentra el ser humano atravesado por sus deseos, sus desgarramientos, así como por su necesidad de conexión y de pertenencia. Aparna logra finalmente asumir las realidades que le han tocado en suerte y recomponer los hilos de su existencia. Ello se hace evidente en la redefinición de los lazos familiares, en la apertura hacia su antigua rival Débora, a quien ahora le sirve de paño de lágrimas, y finalmente en su deseo de proyectarse profesionalmente a través de la bibliotecología, un bello oficio que tiene el potencial de proporcionarle independencia económica, conectarla con sus anhelos intelectuales y ayudarla a tejer puntos de conexión con la cultura estadounidense. En el relato se hace alusión repetidamente a las fotografías familiares tomadas por Pranab Kakur, imágenes que con su fuerza evocadora permanecen como testimonios del pasado y por ello están estrechamente ligadas a la memoria. Esta, mucho se ha dicho, es el instrumento que nos faculta para entretejer hilos de sentido entre lo que antes se fue y lo que se es ahora. Ello cobra aún más importancia cuando experimentamos quiebres existenciales e identitarios que hacen que nos extraviemos en el camino y nos perdamos a nosotros mismos. Hasta aquí la síntesis interpretativa. Sin duda alguna queda mucha tela por cortar en lo que respecta al cuento, como siempre ocurre con la buena literatura. Los dejo con una reflexión de la inolvidable María Teresa Uribe de Hincapié, historiadora y maestra por excelencia, que en su amplio recorrido por las ciencias sociales y humanas dedicó muchas páginas a pensar la problemática del desplazamiento forzado en Colombia, fenómeno este que guarda muchos paralelos con la migración internacional. Dice así María Teresa, abro comillas: los rituales y las conmemoraciones son un puente entre el pasado y el futuro en la medida en que son afirmaciones simbólicas de la memoria, lugares donde las memorias individuales se reúnen, se entrecruzan y se funden en una memoria colectiva, no para fijarse en un pasado que ya no existe, sino para que ese pasado se convierta en un principio de acción para el presente y el futuro. Cierro comillas. Solo me resta expresarles una enorme gratitud a nombre del equipo coordinador por la compañía sensible e inteligente que siempre nos han brindado a lo largo del recorrido por la cuentística de autoras norteamericanas. Su apertura, su compromiso y su disposición para dialogar con los cuentos que se propusieron ha sido un sostén fundamental para esta apuesta colectiva de pensar críticamente. Les deseamos un muy buen fin de semana. Gracias de nuevo.